Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Kelly. Bien, hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y también buenas madrugadas. Les saluda su amigo y hermano Joan Kelly, discípulo del Mesías y retenedor de sus sanas enseñanzas. Aquellas enseñanzas que se encuentran plasmadas aquí en las Escrituras. Las enseñanzas de Cristo que Él enseñó a través de sus apóstoles escogidos. Y para los gentiles, las naciones que también han sido llamados para pertenecer al cuerpo del Mesías, esto puede ser posible porque el Espíritu del Creador escogió al apóstol Shaul Pablo para encargarse de ese ministerio, de llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones, para que así como el primogénito del Creador en la tierra, que es Israel, sean ellos en primer lugar aquellos en pertenecer al cuerpo del Mesías, porque allí fue que empezó todo, en Israel, y la salvación de ahí se regó entonces al mundo entero. Como bien dice en Juan 4:21 en adelante, que la salvación viene ¿de quién? De los israelitas, de los judíos, porque nuestro Mesías, nuestro Señor, de esta tribu salió. Bienvenidos sean todos a este subprograma Desenterrando la Doctrina Apostólica. Hoy vamos a hablar acerca qué era, quién es que detenía al espíritu de error lograr entronizar al anticristo en el mundo. O sea, ¿qué era aquello que detenía la manifestación del anticristo o de la bestia, según consta en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7? Así que no se mueva y quédese en sintonía con nosotros para que pueda saber realmente, según las Escrituras, lo que nosotros entendemos, quién era aquel o aquello que detenía la manifestación del anticristo en la tierra. Aprovecha para suscribirte al canal, dar like y compartir. Así tendremos motivos para seguir produciendo contenido sobre este tema y aclarar todas sus dudas. Este es el tema que vamos a tratar ahora por este subprograma Desenterrando la Doctrina Apostólica, ya que hay muchas opiniones acerca de este tema. Hay muchos que dicen que quien detenía al anticristo o a la bestia, o quien detiene, es el Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo junto con la iglesia de Cristo no sean raptada o levantada o arrebatada, el anticristo no puede manifestarse. Y cuando yo escucho esa opinión, yo digo, qué curioso que el Espíritu Santo pueda detener la manifestación del anticristo, pero no puede detener todo este movimiento de una falsa doctrina que se vive hoy en día en las iglesias desde hace siglos. O sea, el Espíritu Santo, según ellos, detiene la manifestación de la bestia, pero no detiene el caballo donde se va a montar la bestia, o no detiene a la madre que va a parir a la bestia, porque ese misterio de iniquidad es un espíritu de error que Satanás controla. O sea, eso es un plan que Satanás tiene para implantarlo en la tierra desde, oigan bien, ¿desde dónde? Desde adentro de las iglesias de hoy es que Satanás va a sacar a su hijo, a quien le entregará su poder, su trono y autoridad.
Pero el Espíritu Santo no puede detener eso. Miren cuántas falsas iglesias hay hoy en día enseñando una diferente doctrina contraria a las Escrituras. Pero eso el Espíritu Santo no lo puede detener. Pero sí va a detener a la bestia. O sea, esto no tiene sentido. Pues nosotros vamos a hablar, según las Escrituras, qué era lo que detenía a este espíritu de error, a este misterio de iniquidad, para que no prospere. Y para eso vamos a estar leyendo en la Biblia Nueva Versión Internacional, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 7. Esto es con respecto a la segunda venida de nuestro Señor. No 3 ni 4. Una venida más le queda a esta tierra y listo. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua, oigan cómo dice, en cuanto a la venida en singular, no las venidas, porque Él no va a explicar ni va a hablar de algunas otras, de 2 o 3 venidas que tenga el Mesías, sino de una. Por eso Él dice claramente, en cuanto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Recuerden que en la iglesia de Tesalónica se levantó un movimiento diciendo que la resurrección se había efectuado. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad o en la obligación de volverle a escribir una segunda carta a los hermanos de las iglesias en Tesalónica para aclarar el malentendido, para destrozar esa falsa doctrina que 2 o 3 personas regaron. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. O sea, debe primero de venir la rebelión. ¿Cuál es esa rebelión? ¿Cuál es? Simplemente toda doctrina, todo pensamiento, todas instrucciones que se levanten contra el mensaje dado de Dios por medio de sus apóstoles. El Mesías no va a venir hasta que primero no acontezca esto, que es la apostasía, y segundo, se manifiesta el hombre de pecado. Ya falta una sola cosa por cumplirse para que el Mesías regrese. ¿Cuál es esa segunda cosa? Que se manifieste el anticristo. Porque ya la apostasía, que es lo primero, ya lo estamos viviendo. Si no ve a su alrededor cuántas iglesias hay de diferentes denominaciones, con diferentes nombres y con diferentes doctrinas. Esto es parte de la apostasía. El 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta tal punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien sabe que hay algo que lo detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. El 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Oigan bien, este plan oculto por Satanás ya se estaba implementando. Pero hay algo que lo detiene a plenitud, a que él no se desarrolle por completo. Sigue diciendo, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Fíjese, el apóstol Pablo está hablando en el presente de él, hace 2000 años atrás, no en el presente nuestro. Entonces, ¿qué era aquello que detenía
que este misterio de la iniquidad controlado por Satanás o hecho por Satanás tome verdaderamente o se desarrolle por completo? ¿Qué es? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Sí, amigos y amigas. Sí, hermanos y hermanas. El apóstol Pablo es el que detenía ese plan de Satanás entre su ministerio, o sea, entre el ministerio de Pablo. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 19 al 20. Vamos a ver que cuando habían personas dentro de las congregaciones que se desviaban de la doctrina, tomaban una doctrina diferente para enseñarla entonces al público o a la iglesia. Cuando esto pasaba, vamos a ver qué hacía el apóstol Pablo cuando alguien se levantaba enseñando algo diferente. Estas personas que se levantaban enseñando algo diferente era porque eran poseídos por el espíritu de error. Y el espíritu de error quería destrozar todo el rebaño de Dios. Por eso en los Hechos 20:29 el apóstol Pablo dice claramente que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. ¿Comprenden? Que no perdonaría al rebaño. Falsos maestros, falsos discípulos, falsos profetas, inducidos por el espíritu de error. Vea desde cuándo el apóstol Pablo dijo esto. Esto no acontece desde ahora. Lo que pasa es que ahora, en estos últimos tiempos, ya la apostasía se ha desarrollado por completo. Ahora falta que pueda parir a la bestia. ¿Comprende? Entonces, vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 19 al 20, cómo mientras el apóstol Pablo estuviese vivo, él detenía todo brote maligno que surja, todo falso maestro, todo falso discípulo y todo falso profeta que se levantaba anunciando un evangelio diferente y enseñando otra doctrina a la que él se le encomendó enseñar a nosotros, inmediatamente él se los entregaba a Satanás para su destrucción. Dice, verso 19 y 20. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vuelvo y leo el versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este espíritu de error poseyó a ciertos discípulos, a Himeneo y Alejandro, y a Fileto también, y estos discípulos o falsos maestros empezaron a enseñar una doctrina diferente en cuanto a la venida del Mesías, que la resurrección ya se efectuó y que nosotros hemos sido dejados atrás. Imagínese usted cómo entonces se creó un tumulto de seguidores creyendo esta doctrina. Personas que habían dejado todo, como dijo el Mesías, habían dejado casas, padres, herencia, por seguir este camino, para que ahora se levanten falsos maestros enseñando que el Mesías vino y nos dejó. Entonces, ¿de qué valió? ¿Ustedes se imaginan ese pensamiento? Que es lo mismo que está pasando hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy desde hace siglos? Este mismo espíritu que está hoy día, ahora está enseñando que la asamblea del Mesías no va a pasar por la gran tribulación, sino que seremos arrebatados antes de esos eventos, contradiciendo lo que dijo el Mesías en Mateo 24, 29 al 31. Estos falsos maestros que enseñan que la asamblea no va a pasar por la gran tribulación, están poniendo a las ovejas a poner su fe en algo ficticio, en algo que no va a suceder. No va a suceder.
La asamblea no será raptada antes de que la bestia tome el poder. Seremos perseguidos, seremos maltratados y se nos dará muerte. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Entonces, vea que era el apóstol Pablo quien detenía este misterio, este espíritu de error, para que no se siguiera desarrollando por completo. Pero Pablo sabía que después de su partida, o sea, después de su muerte, el espíritu de error haría muchas cosas dentro de la congregación, porque así está profetizado en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Entonces, ese era aquel que detenía al espíritu de error a que se desarrolle en el ministerio del apóstol Pablo, o sea, entre las iglesias de los gentiles que se convertían al Mesías. El apóstol Pablo, cuando escuchaba, cuando veía a falsos maestros que se levantaban dentro de su ministerio enseñando algo diferente, después de una o dos amonestaciones, él se los entregaba a Satanás. Entonces, el apóstol Pablo era quien detenía al espíritu de error, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está solamente para guiarnos, para ayudarnos en el camino correcto, no para detener al espíritu de error que haga su trabajo. El espíritu de error hace su trabajo y el Espíritu Santo del Creador hace el de él con los que pertenecen a él. Por eso dijo el Mesías cuando estaba en la tierra que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, enseñando acerca de la venida del Mesías. Y engañaría, si fuere posible, a los escogidos. Si fuere posible. O sea, que no será posible engañar a los escogidos del Mesías. Solamente creerán en esta falsa doctrina aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo del Creador morando en él. ¿Comprendido? Así que cuando usted escuche por ahí de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, lo que están haciendo con esto es poniéndolo a usted a que se mantenga suave, a que se mantenga creyendo en cosas vanas que no sucederán, a que ponga su fe en otras cosas y no en las palabras del Mesías. Y si usted se fija en 2 de Tesalonicenses, en el verso 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, hablando en singular de la venida del Mesías y nuestra reunión con él, o sea, nuestra reunión con él, ¿cuándo será? Después que la bestia tome el poder y haga su trabajo en la tierra. Después de esto, entonces el Señor aparecerá y nos librará entonces de su ira venidera que ha de caer sobre aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio. La ira de Dios no es la gran tribulación, porque la ira de Dios desciende con Cristo después de la gran tribulación. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Entonces, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, refiriéndose a nuestra reunión con él, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. O sea, para encontrarnos, para reunirnos con Él en el aire. Aquí el apóstol Pablo dice que nos vamos a reunir con Él. Pero aquí él nos dice después de qué cosa. Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, él le aclara que nuestra reunión con él no será hasta que suceda lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. ¿Entendido? Otra cosa, el apóstol Pablo, al decir aquí
en Primera de Tesalonicenses 4:17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Aquí utilizan este texto para decir que el apóstol Pablo pensaba que el Mesías vendría en su tiempo. Y eso es negativo, hermano. El hecho de que el apóstol Pablo haya dicho que nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados, no significa que él estaba esperando en su tiempo la venida del Mesías. No. Lo que pasa es que la iglesia es una sola y él se incluye dentro de la iglesia porque él es parte de la iglesia. Por eso él dice, nosotros que quedemos vivos, aunque él estuviera muerto, pero nosotros y él, el apóstol Pablo, en cuanto al cuerpo del Mesías, somos uno solo. Y lo mismo lo sabía el apóstol Pedro, cuando Pedro sabía que la venida del Mesías no sería para su tiempo, porque él mismo dijo que el Señor le ha mostrado que en breve debe de abandonar el cuerpo. ¿Entendido? Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comenta acerca de lo que crees de este tema. Muchas gracias. Shalom y será hasta la próxima. Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Kelly.